El miedo construye cercas invisibles alrededor de nuestras vidas. Quizás no siempre las vemos claramente, pero de verdad que las sentimos ahí. Nos topamos con sus límites que no se ven. Nos avisan, no pases de este punto. Ese camino no es para ti. Estas cercas crean un patio chiquito, que parece seguro. Pero la vida de verdad, es mucho más grande. La vida existe más allá de ese patiecito. El miedo muchas veces aparece como un pensamiento duro. No soy lo suficientemente bueno para esto. ¿O qué van a pensar los demás de mí? Es esa vocecita molesta de la duda, esa pausa antes de atrevernos a hablar, la razón principal por la que evitamos cosas nuevas. Es la zona de confort que poco a poco se hace más chiquita, un lugar conocido que se convierte en jaula. Se siente seguro, pero nos limita muchísimo. Tenemos un miedo profundo a fracasar. También nos da miedo vernos tontos o hacer el ridículo. Muchas veces nos da pavor que nos rechacen. Entonces, elegimos hacernos chiquitos. Escondemos nuestros verdaderos talentos y nuestra luz. Tratamos de evitar cualquier tipo de riesgo. A veces preferimos ese arrepentimiento conocido y aburrido, en vez de la aterradora posibilidad desconocida de una decepción o la emoción brillante y luminosa del verdadero éxito. Este miedo puede crear un espacio muy solitario. Puede hacer que nos alejemos de otras personas que podrían ayudarnos, de oportunidades que podrían cambiarnos. El miedo nos dice que somos los únicos que sentimos esto, los únicos que de verdad tenemos miedo, los únicos que luchamos en silencio. Pero esta es una de las mentiras más grandes del miedo. Nunca, pero nunca, estamos solos en este sentimiento. Pero esta no es la única historia que podemos vivir. El miedo es un personaje en nuestras vidas, sí, un personaje muy terco y ruidoso. Pero no tiene que ser el principal. No le toca escribir nuestro final. Tenemos voz, podemos elegir. Podemos elegir escribir una nueva historia. Una historia llena de actos de valentía. Una historia de crecimiento continuo y lleno de esperanza. Ser valiente no es no tener miedo. Para nada se trata de no tener miedo. La verdadera valentía es sentir ese miedo profundo, reconocer con todo que ahí está y aún así dar el siguiente pasito. Se trata de seguir adelante, aunque nos tiemblen las piernas, aunque se nos quiebre la voz al hablar. Es hacerlo con miedo, pero hacerlo. El primerísimo paso es entender el miedo, ser lo suficientemente valientes para mirarlo a los ojos, aprender todos sus trucos astutos, sus patrones conocidos, sus muchos disfraces. Cuando de verdad empezamos a entenderlo, el miedo empieza a perder algo de su poder. Empezamos a verlo diferente entonces, no como un monstruo enorme e invencible, sino más bien como un protector ansioso y un poco perdido. Este viaje se trata de romper esas barreras, las barreras que el miedo ha construido. No todas de golpe, en un salto gigante, sino despacito, pedacito por pedacito, con paciencia. Un ladrillito, y luego otro. Este viaje se trata de encontrar nuestra propia fuerza, esa capacidad increíble que tenemos dentro para recuperarnos, nuestra propia voz valiente y verdadera. ¿Están listos para aprender cómo hacer esto? Vamos a explorar juntos este camino tan importante. El miedo es mucho más que una simple emoción. Es una señal complicada que viene de lo más profundo de nosotros. Muchas veces actúa como un guardián demasiado entusiasta, que hace todo lo posible por mantenernos a salvo. Pero a veces, sus ganas de protegernos van demasiado lejos. Nos puede encerrar en lugares chiquitos y conocidos, y así no nos deja disfrutar la vida al máximo. Tenemos que aprender a entender su idioma especial, para de verdad comprender los mensajes que nos manda. No todo el miedo está hecho para ser nuestro enemigo. Hay miedos que son muy sabios, como un buen guía que nos ayuda. Nos avisa cuando hay peligros de verdad, peligros que están ahí. Es súper importante para que nuestro cuerpo esté bien, para cuidarnos. Pero hay otro tipo de miedo que sentimos seguido. Este miedo nos dice al oído que algo podría salir mal, nos da terror que otras personas nos juzguen, o nos preocupa mucho no ser lo suficientemente buenos. Este es el miedo que necesitamos enfrentar con cuidadito, poco a poco. El miedo se puede sentir de muchísimas formas. Puede sembrar dudas en nuestra cabeza, haciendo que tengamos un montón de pensamientos que nos preocupan todo el tiempo. Puede hacer que sintamos un nudo en la panza.
De repente, el corazón se nos puede empezar a acelerar, las manos se nos pueden poner frías y sudorosas, la voz nos puede temblar cuando intentamos hablar. Todas estas son señales importantes de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está hablando, tenemos que escucharlo. Es muy importante recordar que todo el mundo siente miedo. Nadie, pero de verdad nadie, se salva de sentirlo. Las personas más valientes lo sienten. Los líderes más fuertes conocen esa sensación que te enfría. El miedo es algo que todos los seres humanos compartimos muy profundamente. Saber esto nos puede dar mucho consuelo. No estamos solos sintiendo estas cosas. Muchísimas otras personas están pasando por lo mismo. Estamos unidos en esta lucha que todos compartimos. Para romper las barreras del miedo, necesitamos valentía. La valentía surge de ser vulnerables. Ser vulnerable no es debilidad. Es la valentía de ser nosotros mismos. El miedo nos empuja a escondernos, pero escondernos nos mantiene prisioneros. Ser vulnerables nos hace más fuertes. Conectar con otros es un remedio contra el miedo. Nos recuerda que no estamos solos. Nos da fuerza para enfrentar retos. El valor no es una cualidad rara o misteriosa. No está reservado solo para unos pocos héroes especiales. En realidad, el valor es una decisión intencional, una práctica diaria que todos podemos desarrollar. Se trata de dar ese único pequeño paso hacia adelante, incluso cuando el miedo grita fuerte dentro de nosotros, incluso cuando cada parte de nuestro ser quiere retroceder. Se trata de elegir actuar en vez de evitar, es decidir avanzar, a pesar del miedo. La resiliencia es muy parecida a un músculo mental. Mientras más la ejercitamos de manera consciente, más fuerte se vuelve. Cada vez que enfrentamos un pequeño miedo, cada vez que nos levantamos después de tropezar, estamos construyendo nuestra resiliencia interna. Empezamos a darnos cuenta de que sí podemos enfrentar las dificultades. Descubrimos que tenemos una sorprendente capacidad para salir adelante. Ese conocimiento propio nos da mucha fuerza. Alimenta nuestra habilidad para enfrentar miedos aún más grandes. La autocompasión es un compañero absolutamente esencial en este camino difícil de superar el miedo. Es seguro que vamos a tener tropiezos en el camino. Habrá momentos en que el miedo parezca ganar. Eso es completamente normal. Es parte de ser humanos. En lugar de culparnos duramente, debemos ofrecernos verdadera amabilidad, comprensión profunda y palabras de aliento con cariño. El aliento de volver a intentarlo cuando estemos listos. Aceptar nuestras imperfecciones naturales es liberador de verdad. El miedo muchas veces toma fuerza de nuestro deseo de ser perfectos. Nos susurra que tenemos que ser completamente impecables, que cualquier error es señal de un fracaso total. Pero eso es un estándar imposible y muy duro. Cuando aceptamos que somos seres maravillosamente imperfectos, nos liberamos del juicio constante y severo del miedo. Entonces sí podemos atrevernos a vivir con más plenitud. Podemos abrazar nuestra vida con más alegría. La ciencia nos da una esperanza increíble en nuestro camino con el miedo. Nuestro cerebro no es como una piedra, que no se puede cambiar. Tiene una cualidad asombrosa llamada neuroplasticidad. Se pueden reorganizar solitos, formando nuevas conexiones. No estamos atorados para siempre con los viejos patrones de miedo. Podemos adaptarnos y cambiar. Saber esto puede ser como una luz que nos guía. La ciencia apoya claramente esta idea que nos da poder. Entender esto nos da una base fuerte para cambiar. Durante mucho tiempo, nos enseñaron que ser vulnerables era ser débiles. Pero la ciencia muestra que la vulnerabilidad es valiente. Es una fuente de fortaleza y conexión. Nos invita a ver la apertura de una forma diferente. La vulnerabilidad es la llave que abre la unión. Es el puente de nuestro corazón al de otra persona. La ciencia respalda el poder sanador de compartir así. La valentía, impulsada por la vulnerabilidad, nos llama a expandirnos. La ciencia ilumina el camino de la resiliencia. La resiliencia es la habilidad de recuperarnos después de la adversidad. No es un talento raro. Todos podemos desarrollarla. La investigación muestra que es una capacidad aprendida. La atención plena y la autocompasión son claves. Nos ayudan a regular emociones y enfrentar retos. La ciencia respalda estas prácticas.
podemos construir nuestra fortaleza interior con su apoyo. La ciencia nos muestra algo verdaderamente sorprendente. Solo nombrar nuestras emociones nos puede ayudar. A esta acción tan sencilla se le llama nombrar las emociones. Significa poner nuestros sentimientos en palabras. Cuando sentimos que una ola de miedo crece, podemos detenernos y suavemente nombrarlo. Este sentimiento es miedo, podemos decir. Este pequeño paso tiene un gran impacto. Comienza a disminuir el fuerte agarre del miedo. Nos crea un poquito de espacio. La neurociencia nos ayuda a entender por qué funciona esto. Investigadores como Matthew Lieberman han estudiado esto. Usaron escaneos de resonancia magnética funcional, o fMRI, para ver la actividad del cerebro cuando la gente nombraba sus emociones negativas. Como el miedo o el enojo, su amígdala se calmaba. La amígdala es el centro del miedo en nuestro cerebro. Al mismo tiempo, otra parte se activaba. La corteza prefrontal ventrolateral derecha. Esta parte ayuda con el pensamiento y el control. Nombrar el miedo ayuda a que nuestro cerebro pensante participe. Esta evidencia científica es increíblemente motivadora. Significa que tenemos una herramienta siempre con nosotros. No necesitamos nada especial ni complicado. Solo la voluntad de detenernos y observar, de reconocer el miedo sin juzgar, y luego encontrar una palabra sencilla para describirlo. Esta práctica se puede hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. En un momento tranquilo, o incluso en medio de una tormenta. Es un primer paso para manejar el miedo, un paso apoyado por ciencia cerebral sólida. Piensa en cómo esto puede cambiar la vida diaria, cuando surge la ansiedad por alguna tarea, o el miedo a hablar te detiene. Simplemente decir, estoy sintiendo ansiedad ahora, o este es mi miedo al qué dirán, puede bajarle suavemente a la intensidad emocional. No hace que el miedo desaparezca al instante, pero cambia tu relación con él. Ya no te sientes abrumado por él, lo estás observando con comprensión. Sección 2. Reentrenando las respuestas al miedo. Terapia de exposición en acción. Nuestros cerebros están hechos para aprender de la experiencia. A veces, aprendemos a tenerle miedo a ciertas cosas, situaciones, lugares o incluso pensamientos. Pero la ciencia nos muestra que también podemos desaprender el miedo. Un método muy poderoso para esto es la terapia de exposición. Es un tratamiento psicológico muy estudiado. Ayuda a las personas a enfrentar sus miedos de manera segura. Poco a poco, paso a paso y con mucho cuidado. La meta es romper los viejos patrones y crear nuevas asociaciones, menos ligadas al miedo. La terapia de exposición funciona bajo un principio claro: el principio de la habituación o el aprendizaje por extinción. Cuando evitamos lo que nos da miedo, ese miedo crece. Nos susurra que el peligro sigue siendo enorme. La terapia de exposición nos anima a enfrentarlo, en pequeñas dosis, manejables y siempre con acompañamiento. Cuando permanecemos en la situación temida, y no pasa nada terrible en realidad, nuestro cerebro empieza a reaprender su respuesta. La señal de miedo antigua se empieza a debilitar. La evidencia a favor de la terapia de exposición es fuerte. Es uno de los tratamientos más efectivos para varios trastornos de ansiedad y fobias. Los estudios muestran tasas de éxito muy altas en muchas personas. Personas que antes se sentían atrapadas por sus miedos han encontrado libertad gracias a este proceso. Sí, requiere valor y constancia, pero el respaldo científico es innegable. Demuestra que las respuestas de miedo no son permanentes, se pueden cambiar con nuevos aprendizajes. Esto nos da mucha esperanza a todos. Si te sientes atrapado en un ciclo de miedo, recuerda que tu cerebro sí puede cambiar. No se trata de ser imprudente o irresponsable, se trata de enfrentar, con cuidado y guía. Aprender que puedes soportar la incomodidad, aprender que lo que temes casi nunca pasa, o que, aun si pasa, puedes salir adelante. La ciencia respalda este camino valiente, un camino para recuperar partes de tu vida. María tenía un jardín secreto dentro de ella. Ahí había palabras, historias y poemas. La creatividad florecía ahí en colores vivos. Ella escribía hasta tarde en la noche,
Cuando el mundo estaba en silencio, sus cuadernos guardaban lo más verdadero y profundo de sí misma. Ese era su alegría, su consuelo, su canción callada. Pero ese jardín estaba escondido de todos. Nadie más sabía de su hermosa existencia. Lo protegía con mucha fuerza, pero también con tristeza. Era un lugar precioso, pero muy solitario. El miedo era el guardián de ese jardín de María. Una figura alta y oscura con una voz que retumbaba. «Tus palabras no son lo bastante buenas», le susurraba. «La gente se va a reír. Seguro te van a juzgar. ¿Quién crees que eres para compartir estos pensamientos?». Ese miedo se enredaba en su corazón como hiedra fría. Le susurraba dudas en cada momento de esperanza. Le decía que era mucho más seguro quedarse callada, que el anonimato era su única protección verdadera. Y durante mucho tiempo, María le creyó. Así que sus historias se quedaron guardadas en cuadernos llenos de polvo. Sus poemas nunca se vieron, su voz no se escuchó. Caminaba por la vida sintiendo que le faltaba una parte. Una pieza vital de su alma estaba bajo llave. A veces se sentía como un pájaro con las alas cortadas, con ganas de volar, pero atada al suelo. El peso de los sueños no compartidos era pesado. Eso ponía una sombra sutil sobre sus días. Ella deseaba algo más, algo real, pero el miedo siempre parecía demasiado fuerte para vencerlo. Sin embargo, todavía brillaba una pequeña chispa de valor dentro de ella. Un susurro leve que a veces lograba romper el ruido. ¿Y si el miedo no fuera la única voz? ¿Y si sus palabras en verdad le importaran a alguien? ¿Y si valiera la pena arriesgarse a ser vista? Esa pequeña pregunta llena de esperanza empezó a crecer. Era una semilla frágil, pero empezó a brotar. María sintió un movimiento, una llamada profunda y tranquila. Una llamada hacia algo más allá de las sombras conocidas. Un deseo de por fin dejar que su propia luz brillara. Un día, María leyó un artículo en internet. Hablaba de valentía, de ser vulnerable y de la vergüenza. Las palabras resonaron muy dentro de su alma. Se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Decidió compartir solo un poema. Cerró los ojos fuerte y apretó enviar. Pero entonces llegó la respuesta cariñosa de su amiga. María sintió un alivio que la recorrió como una ola tibia. Sección 3. Vivir en voz alta. Ese primer acto chiquito de valentía cambió algo. Era como una pequeña grieta en un muro enorme. La luz empezó a colarse, mostrando un camino nuevo. María empezó a compartir un poquito más. Otro poema con su amiga, y luego con alguien más. Cada vez, el miedo seguía ahí, junto a ella. Su mano fría todavía intentaba jalarla para atrás. Pero ahora, también sentía el calorcito de conectar con otros. Conocía la fuerza tranquilita de su propia voz. Estaba aprendiendo a caminar al lado de su miedo. No siempre fue fácil este nuevo camino. A veces, sus palabras recibían silencio como respuesta. Otras veces, no la entendían bien. Esos momentos dolían y le traían más dudas. El miedo le gritaba con gusto: «Te lo dije». Pero María también estaba aprendiendo a ser fuerte y a no dejarse vencer. Estaba aprendiendo que podía aguantar los malos ratos, que mostrarse tal como era no era algo malo que tuviera que esconder. Era de donde nacían la valentía y el sentir que encajaba con los demás. Aprendió a ser buena con ella misma en esos momentos duros. Despacito, el mundo de María empezó a crecer. Se metió a un grupo de escritores de por su casa y ahí compartía sus textos. Hasta abrió un blog chiquito para sus poemas. Encontró un grupo de gente que sentía como ella. Gente que entendía eso de andar lidiando con el miedo. Gente que festejaba la valentía de todos. Su jardín ya no era un lugar secreto. Tenía las puertas abiertas y todos podían ver qué bonito era. Se sentía más viva, más ella misma que nunca antes. Su voz, que antes apenas se oía, ahora sonaba fuerte y clara. María nunca dejó de sentir miedo por completo. No, el miedo todavía la visitaba, era parte de su vida, pero el miedo ya no mandaba en ella, ya no la definía. Aprendió a reconocer que el miedo estaba ahí, tranquilamente, a darle las gracias por tratar de cuidarla. Y entonces decidía qué hacer pensando en lo que de verdad le importaba.
pensando en sus ganas grandes de conectar con la gente y de crear cosas. Aprendió que ser valiente no era no tener miedo. Ser valiente era sentir el miedo y de todos modos hacer las cosas. María por fin estaba viviendo su vida en voz alta. Cuando se trata de superar el miedo, los pasos prácticos son muy importantes. Empieza por reconocer tus miedos y escríbelos. Identifícalos y enfréntalos poco a poco. Usa la exposición gradual para manejar el miedo. Practica la atención plena y la meditación. Crea una red de apoyo con amigos y familia. Juntos, pueden superar las barreras del miedo. Para controlar el miedo, ten una rutina diaria. Empieza tu día con cosas que te pongan de buenas. Haz ejercicios como yoga o estiramientos. Esto suelta la tensión y te tranquiliza. Medita o respira profundo unos minutos. Esto centra tu mente para el día. Un buen comienzo te da fuerza contra el miedo. Te da una base fuerte y tranquila. Trátate con cariño y háblate bonito. El miedo se alimenta de pensamientos negativos. Combátelos hablándote con cariño. Di sí soy capaz de manejarlo. Decirte cosas bonitas transforma tu perspectiva. Te da fuerza interior y te anima a mejorar. Todos nos equivocamos. Lo importante es cómo respondes. Sé tan bueno contigo como con un amigo querido. En la noche, agradece por las cosas buenas. Piensa en 3 cosas buenas que te pasaron. Esto cambia tu atención hacia lo positivo. Termina el día sintiéndote bien. Ser agradecido te hace sentir mejor. Ayuda a reducir el estrés y ver el futuro con optimismo. Agradecer te hace más fuerte emocionalmente. Descansa y duerme bien. El miedo empeora si estás cansado. Haz una rutina tranquila antes de dormir. Evita pantallas antes de dormir. Relájate leyendo o con un baño. Una mente descansada maneja mejor el estrés. Dormir bien es crucial. Cuida tu cuerpo y mente. Con una base sólida, enfrentas tus miedos. Ahora que llegamos al final de este camino juntos, queda un último paso. Es un paso que necesita valentía y ganas de crecer. Llegó el momento de aceptar un reto, uno que te ayudará a romper las barreras del miedo. Este reto no es solo una idea así nomás, sino algo práctico y que te da fuerza, algo que puedes hacer hoy mismo. Empieza por encontrar un miedo especial que te ha estado deteniendo. Puede ser algo chiquito, como hablar en una junta, o algo más grande, como seguir un sueño que siempre has tenido. Escribe ese miedo bien clarito y piensa en cómo ha afectado tu vida. Date cuenta de cómo te ha limitado, pero también mira todo lo bueno que puedes crecer si lo superas. Luego, comprométete a dar el primer pasito para enfrentar ese miedo. Este pasito debe ser algo que puedas hacer, que esté a tu alcance. Acuérdate de lo que hablamos de IR poco a poquito y de estar bien atento. A lo mejor decides hablar en un grupo chiquito antes de hablarle a mucha gente, o tomas un curso básico de algo que tenga que ver con tu sueño. Sea lo que sea, haz un plan claro y ponle fecha para este primer pasito. Mientras empiezas este reto, busca apoyo a tu alrededor. Cuéntale tu meta a un amigo de confianza o a alguien de tu familia. Deja que te echen porras y te ayuden a no rajarte. Usa eso de ser bueno contigo mismo y de hablarte bonito para sentirte más seguro. Acuérdate que el miedo es normal en este camino y que cada pasito adelante es un triunfo. Por último, piensa en cómo vas avanzando. Después de dar tu primer paso, tómate un momento para reconocer tu valentía. Festeja el esfuerzo, no importa cómo salga. Cada vez que eres valiente, por chiquito que sea, te haces más fuerte y el miedo pierde fuerza. Usa estos momentos para pensar en tu siguiente paso, haciendo poco a poco más cosas que antes te daban cosa y acercándote a lo mejor de ti. Para terminar, acuérdate que romper las barreras del miedo es un camino de todos los días. Se trata de tomar decisiones valientes todos los días, sin parar. Las herramientas y las ideas que vimos ya son tuyas. Úsalas para enfrentar tus miedos y vivir la vida que de verdad quieres. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video para seguir recibiendo apoyo e ideas en tu camino para vencer el miedo. Juntos, podemos liberarnos y vivir siendo más nosotros mismos.